La puerta del granero estaba cerrada desde dentro, y sin embargo el grano respiraba al otro lado. No era una metáfora. En la quietud amarga de la madrugada, antes de que el sol endureciera el barro de los patios, podía oírse ese roce denso, casi animal, de miles de granos asentándose en la oscuridad. Detrás de la madera sellada había alimento suficiente para atravesar la estación. Delante, apoyada contra el muro de adobe, una mujer sostenía a un niño demasiado liviano para su edad. No lloraba. Ese era el detalle más inquietante. El hambre más antigua grita. La hambre disciplinada espera. Y ahí, frente a una puerta repleta, nacía la única pregunta que importa en esta historia. ¿En qué instante el hambre dejó de ser una desgracia del río para convertirse en una decisión escrita? La mujer tenía las muñecas marcadas por la cuerda y el polvo blanco de la molienda aún prendido a las uñas. Había trabajado para aquella casa, había entregado cebada en cosechas mejores, había llevado aceite, juncos trenzados, horas de su espalda, y aún así aguardaba como si pidiera limosna ante un muro que conocía su nombre. El niño, hundido contra su pecho, olía a leche agotada y a noche sin cena. Dentro del granero, el excedente dormía ordenado en cestas, medido, contado, protegido del moho y de las ratas. Fuera, la piel empezaba a pegarse al hueso con la lentitud precisa de un decreto. Al amanecer llegó el escriba. No traía lanza ni escolta. Traía una tablilla aún húmeda, del tamaño de una mano abierta, y un cálamo de caña afilado hasta la obediencia. Los guardianes no lo saludaron como a un servidor menor. Se apartaron. Ese gesto bastaba para comprender algo que la ciudad prefería no decir en voz alta. En ciertas mañanas, la comida no obedecía al agricultor, ni al barquero, ni siquiera al sacerdote. Obedecía a quien sabía fijar una marca en la arcilla antes de que secara. El hombre entró en el patio lateral, se sentó sobre un ladrillo bajo y apoyó la tablilla sobre la rodilla. A su alrededor, el mundo seguía oliendo a cebada almacenada, a paja, a humedad retenida por los muros. La mujer no levantó la voz. En aquellas casas, la desesperación solo servía para empeorar el registro. Dijo su nombre, luego el nombre de su marido muerto en la última crecida, luego el del niño. El escriba escuchó sin mirarla. Consultó la tablilla anterior. Pasó el pulgar por una línea. Volvió a leer. Después tomó el cálamo. Fue entonces cuando ocurrió el verdadero acto de poder. No abrió el granero. No midió una ración, no discutió la necesidad, hizo algo más frío, buscó un signo, halló una entrada y la tocó como quien decide si una puerta pertenece todavía a una casa o ya a una tumba. Sobre la arcilla podían verse columnas breves, signos de cantidad, nombres abreviados, indicaciones de aceite, cebada, pescado seco. Nada heroico, nada sagrado en apariencia. Y sin embargo toda la ciudad respiraba dentro de esas marcas, porque una tablilla de raciones no decía únicamente cuánto grano salía, decía quién merecía ser contado entre los vivos. El niño alzó la cabeza cuando abrieron una cesta cercana para otra familia. El olor del cereal llegó hasta él con una crueldad casi litúrgica. La madre tensó la mandíbula. El escriba siguió leyendo. Había en su rostro esa calma terrible de quienes no se consideran responsables del daño porque solo administran su forma. En el muro del fondo, el sello de la casa sagrada observaba la escena sin ojos. La autoridad del templo unida al almacén, el almacén unido al registro, el registro unido a la garganta de un niño. Entonces el cálamo raspó. No fue un trazo largo, apenas un roce seco sobre la superficie aún blanda, pero en ese sonido mínimo cabía una ciudad entera. El nombre de la mujer no desapareció del todo. Quedó herido, corregido, apartado hacia el borde. Junto a él, el escriba imprimió otra señal. No era la marca de deuda completa, tampoco la de entrega ordinaria. Era peor por su ambigüedad, suspensión, espera, revisión, la clase de palabra que no mata con cuchillo, pero obliga al cuerpo a negociar con la debilidad un día más. Lo que no entra en la cuenta no entra en la boca. Nadie pronunció la frase. No hacía falta. Estaba en la postura de los guardianes, en el silencio de la mujer, en la soltura con que el escriba dejó a un lado la tablilla como si hubiera corregido una suma menor y no alterado la temperatura de una casa. La puerta del granero siguió cerrada. El grano seguía detrás, intacto, numeroso, casi obsceno en su quietud. La mujer no recibió cebada aquella mañana. Solo recibió una promesa de revisión cuando la luna cambiara. Para entonces, el niño habría adelgazado lo suficiente como para que la ciudad lo leyera de otro modo, menos como hijo, más como carga. El escriba se levantó, pero antes de guardar la tablilla, la inclinó un instante hacia la luz oblicua del patio. Y allí, bajo la corrección reciente, apareció algo que no debía estar. Una línea antigua raspada con violencia y sellada otra vez encima. No era la primera vez que un nombre era empujado fuera de la ración. Aquella tablilla ya había sido tocada antes, y por una mano con más autoridad que la suya. La arcilla aún no había secado. Eso significaba que la verdad seguía abierta, y alguien, en alguna sala más interior que el granero, acababa de decidir quién podía seguir comiendo y quién debía esperar ante una puerta llena. La arcilla aún no había secado. Eso era lo más peligroso. Mientras la tablilla siguiera blanda,
La corrección no pertenecía todavía al pasado, seguía siendo un acto en curso. El escriba la sostuvo apenas un momento más frente a la luz, y aquella raspadura anterior, mal domada bajo un nuevo sello, dejó ver su violencia. No parecía una enmienda menor, parecía una intrusión. Otra mano había entrado antes en la cuenta, y no para registrar lo ocurrido, sino para decidir de nuevo quién merecía figurar en ella. La mujer debió comprenderlo sin saber leer los signos. Hay cosas que incluso el hambriento reconoce de inmediato. La justicia tiene un ritmo, la manipulación tiene otro. El escriba retiró la tablilla hacia su pecho con una rapidez que traicionaba inquietud. Ya no miraba a la mujer, miraba a los guardianes, miraba la puerta del granero, miraba sobre todo el pequeño error de luz que había cometido al inclinar la arcilla demasiado. Un instante basta para que una ciudad empiece a desmoronarse por dentro, no porque todos comprendan, sino porque uno solo ve demasiado. La mujer no gritó. Tampoco suplicó, hizo algo más incómodo, pronunció el nombre de la casa a la que había servido. No invocó al dios lejano ni al rey que jamás pisaría aquel patio. Nombró el recinto preciso, el ala del templo donde se pesaba la lana, se sellaban jarras de aceite y se anotaban las entregas de las viudas adscritas a molienda y limpieza. Era una forma de recordar que no hablaba como mendiga, sino como alguien inscrita en una obligación mutua. Había trabajado allí, había entregado días, había puesto su cuerpo al servicio del orden, y si ahora su nombre aparecía herido sobre la arcilla, la pregunta ya no era si tenía hambre. La pregunta era quién había decidido que su hambre resultaba administrativamente soportable. El escriba se incorporó con la incomodidad de quien no posee autoridad suficiente para mentir bien. Dijo que la entrada estaba en revisión. Dijo que las cuentas de la última luna habían sido ajustadas. Dijo que ciertas raciones dependían de nueva validación. Todo aquello sonaba técnico, prudente, casi razonable. Esa era precisamente su fuerza. Las ciudades antiguas rara vez necesitan grandes monstruos. Les basta una palabra gris colocada en el lugar exacto. Revisión, ajuste, suspensión. La crueldad más duradera casi nunca llega con sangre, llega con vocabulario. Entonces apareció otro detalle. En el borde inferior de la tablilla, junto al grupo de signos que marcaban la cebada retirada para la jornada, había una impresión de sello más reciente que el resto. No pertenecía al almacén principal, tampoco al taller de molienda. Era el sello de una dependencia más interior, una de esas casas secundarias donde el culto y la contabilidad se rozaban hasta volverse indistinguibles. Casa de nana encargada de lino fino, aceite reservado, cantoras y ciertas distribuciones que jamás se explicaban del todo al barrio. La mujer lo vio sin entender su forma. El escriba lo vio y comprendió que ya no podía fingir que aquello era una simple corrección de rutina, porque si la marca venía de allí, el recorte no era un error de patio, era una orden descendida desde un lugar donde el hambre ajena podía convertirse en decisión elegante. Quien toca la tablilla toca la garganta. La frase parecía escondida en el muro, en los cuencos vacíos, en el olor quieto del grano que seguía sin abrirse para ella. El niño se había quedado inmóvil, con esa quietud excesiva que inquieta más que el llanto. El hambre larga vuelve silenciosos a los pequeños. Les roba primero la protesta, luego el peso, después la mirada. La madre volvió a estrecharlo contra el pecho. El escriba, quizá por piedad o quizá por miedo, dudó un instante. Pero la duda de un hombre menor no rompe una orden mayor. Apenas la revela. Un guardián se acercó entonces con otra tablilla recién traída desde el corredor del norte. La entregó sin ceremonia. El escriba la revisó deprisa, y por primera vez su serenidad se quebró. Allí estaba el mismo día, la misma luna, la misma cuenta general de salida, pero lo que a una casa se le retiraba, a otra parte se le concedía. La cebada cancelada a la viuda no había desaparecido en el aire, ni se había perdido por error. Había sido reasignada, no a sacerdotes de alto rango, no a músicos rituales, no a ofrendas mayores, a una cuadrilla del canal. Hombres convocados para reforzar una compuerta en la ribera baja, cargadores de barro, abridores de zanja, brazos urgentes para impedir que el agua mordiera los límites del campo. La ciudad acababa de pronunciar su lógica sin pudor. Donde faltaba grano, no se protegía al más débil. Se alimentaba primero al cuerpo que todavía podía sostener la infraestructura. La mujer y su hijo no habían sido olvidados. Habían sido medidos contra una pared de barro a punto de ceder y habían perdido. Ahora la pregunta inicial se volvía más estrecha y más terrible. No se trataba solo de quién borraba nombres, se trataba de algo peor. ¿Cuándo aprendió la ciudad a llamar necesidad pública al instante en que decide qué hambre merece esperar? El escriba devolvió la segunda tablilla al guardián, pero ya era tarde. La conexión estaba hecha. El nombre borrado, el sello de la casa interior, la ración desviada hacia el canal. Todo pertenecía a la misma cadena. El granero no alimentaba primero al hambriento, alimentaba primero al orden. Y si el orden podía tomar el pan de una casa para comprar la obediencia de otra, entonces la siguiente
siguiente puerta no estaba en el almacén. Estaba en la sala donde el trabajo era pesado antes de ser contado y donde cada cuerpo recibía una medida distinta de hambre. La sala donde el trabajo era pesado antes de ser contado no estaba lejos del granero. Ese fue el primer golpe. No había que cruzar la ciudad ni descender a un recinto secreto bajo la tierra. Bastaba rodear el patio, pasar junto a los cuencos de agua turbia para los jornaleros y seguir el olor del barro recién removido hasta una galería abierta al canal. Allí el grano cambiaba de naturaleza. En el almacén parecía abundancia dormida. En aquella sala, en cambio, se volvía cálculo. Hombres con las piernas aún salpicadas de limo esperaban de pie. Mujeres de molienda aguardaban con las manos blancas de harina vieja. Un muchacho cargador apoyaba el peso del cuerpo sobre una sola rodilla para disimular el temblor. Todos habían venido por lo mismo, pero no todos recibirían lo mismo. Y en esa diferencia comenzaba la verdadera ley. La tablilla del reparto descansaba sobre una mesa baja de ladrillo crudo, junto a 2 medidas de cebada, una cuerda para sellar sacos pequeños y un cuenco donde se humedecía la punta del cálamo. Nada en aquel arreglo parecía solemne. Era peor así. Cuanto más humilde el instrumento, más invisible se volvía la violencia. Un hombre del canal avanzó primero. Espalda ancha, brazos curtidos, cintura ceñida por una tela endurecida de sal. El supervisor lo miró apenas. Leyó su marca de cuadrilla y ordenó una medida generosa. No era abundancia, pero sí lo bastante para volver al día siguiente. Después pasó una mujer que trabajaba en molienda. Recibió menos. Después un anciano que aún servía como guardián nocturno de depósitos menores. Menos todavía. Después un muchacho sin barba completa, útil para cargar cestas, no para dirigir faenas. Menos. Después una niña enviada por su madre enferma. Su cuenco regresó casi humillante. No había gritos. Solo esa atmósfera densa en la que cada uno observa la porción del otro y aprende sin necesidad de discurso el lugar que ocupa en la respiración de la ciudad. El canal exigía fuerza y la fuerza comía primero. La molienda sostenía el pan, pero podía soportar privación algo más larga. Los viejos permanecían mientras no costaran demasiado. Los niños existían en el borde, como si la ciudad esperara de ellos una promesa futura antes de concederles del todo el derecho a estar vivos. Ahí estaba la revelación que el patio del granero apenas había insinuado. La ración no respondía a la compasión, respondía a una taxonomía del cuerpo. No veían a un hombre, veían un excavador de limo. No veían a una mujer, veían una mano de molino. No veían a un niño, veían una boca todavía improductiva. Y lo más inquietante era que esa clasificación parecía razonable cuando se observaba desde la altura del canal, del depósito, del muro que había que mantener en pie. La ciudad había aprendido a hablar de supervivencia con el idioma del rendimiento. Quien alimenta primero al brazo útil puede decir que salva a todos. Quien reduce la porción del débil puede decir que preserva el conjunto. Así empieza toda crueldad duradera, no negando el daño, sino distribuyéndolo con argumentos de necesidad. Antes de contar el grano, aprendieron a contar la fuerza. La frase parecía escrita en las espaldas inclinadas, en la paciencia sin orgullo de quienes extendían las manos sin esperar justicia, solo medida. El supervisor no era un monstruo. Precisamente por eso resultaba más difícil apartar la mirada. Había en él la serenidad de los hombres que creen servir a un equilibrio mayor. Mojaba el cálamo, presionaba la arcilla, hacía una señal breve y con ese gesto transformaba el cuerpo vivo en categoría: entero, medio, dependiente, asignado, suspendido. Cada marca fijaba no solo una cantidad de cebada, sino una interpretación del valor humano. Entonces entró un funcionario con una vara de medir envuelta en lino. No era larga ni ornamentada. Sin embargo, al verla, el supervisor se levantó. Los cargadores enderezaron la espalda. Incluso el escriba del reparto apartó la tablilla como si estuviera ante algo más alto que una simple herramienta. La vara llevaba incisiones regulares y, cerca del extremo superior, un signo oficial sellado con betún oscuro. No pertenecía a esa casa. Venía de más arriba, tal vez del palacio, tal vez de la oficina que unía templos, almacenes y cuadrillas bajo una sola voz administrativa. En cualquier caso, su presencia cambiaba todo. Ya no se trataba de costumbres locales, ajustadas al humor de un supervisor o a la presión de una compuerta. Aquella medida traía consigo una estandarización. El funcionario la colocó sobre la mesa junto a las porciones del día y exigió que se repitieran varias entregas frente a él. La cebada fue vertida otra vez, nivelada otra vez, confirmada otra vez. La porción del trabajador del canal coincidió. La de la molinera también. La del muchacho quedó por debajo de la marca superior permitida. La de la niña apenas rozó el mínimo. Todo era legal. Eso fue lo peor. No había un desorden que denunciar. No había un robo vulgar cometido por manos torpes en un patio secundario. Había una regla, una relación exacta entre cuerpo y grano, entre utilidad y supervivencia, reconocida por una autoridad central que no necesitaba ver el rostro del hambriento para decidir cuánto
tanto debía seguir resistiendo. La mujer del granero, la viuda cuyo nombre había sido herido sobre la tablilla, ya no parecía una excepción desafortunada. Empezaba a parecer un resultado lógico. El funcionario retiró la vara y dejó una nueva tablilla de referencia. El escriba la recibió con ambas manos. En el borde podía leerse el signo de la medida oficial, la misma que viajaría de un almacén a otro, de una ciudad a otra, llevando consigo la apariencia tranquila de la justicia. Pero una ciudad no copia con tanta precisión una práctica menor. Si aquella vara había llegado hasta esa galería de barro y sudor, era porque alguien había decidido que el hambre no debía improvisarse nunca más. Debía ser proporcional, repetible, defendible, debía parecer orden. Y eso significaba que la mano que asignaba las raciones ya no terminaba en el supervisor del canal. Subía más arriba hacia la casa que había convertido una necesidad de almacén en norma de reino. La mano que asignaba las raciones no terminaba en el supervisor del canal. Subía más arriba. Esa fue la lección inmediata de la vara sellada. Lo que en la galería abierta al barro había parecido una costumbre nacida de la urgencia, dar más al brazo que refuerza un dique, menos al cuerpo que aún no sostiene una pala, pertenecía en realidad a una arquitectura más alta, más fría y más difícil de discutir. La medida oficial no viajaba sola, viajaba con autoridad. Detrás de sus incisiones estaba la voz de la casa gobernante, del archivo central, del lugar donde el templo dejaba de ser solo santuario y el palacio dejaba de ser solo residencia, para tocarse dentro de la misma cuenta. La tablilla de referencia fue llevada ese mismo día a una sala más interior, fuera del ruido del reparto. No era un recinto sagrado en el sentido que el pueblo entendía. No había música, ni incienso espeso, ni telas preciosas suspendidas para engrandecer la distancia. Había estantes bajos, cestas de arcilla cocida, sacos sellados, cuerdas de recuento y escribas inclinados sobre mesas de adobe alisado. Aquello era peor que un altar. Un altar puede prometer consuelo. Un archivo solo promete continuidad. Allí se veía con claridad la mutación completa. El hambre ya no se resolvía en la puerta de cada granero. Se administraba desde una serie. Un escriba mayor tomó la vara oficial, la apoyó junto a otras semejantes y comparó las marcas. Todo coincidía, la proporción del cargador, la de la molinera, la del anciano, la del niño. No era una decisión improvisada por una ciudad cansada, era una fórmula repetida. Cada categoría humana había sido reducida a un lugar previsible dentro del almacenamiento del reino. Los cuerpos ya no eran vecinos de una misma escasez, eran unidades de reparto sometidas a una lógica común. Cuando la medida viaja, la necesidad deja de ser local y se convierte en ley. Nadie lo dijo, pero aquella verdad estaba escrita en el orden mismo del recinto. Sobre una pared lateral colgaban tablillas secas procedentes de otros centros, depósitos del sur, talleres de tejedoras, cuadrillas de campo, casas de pescado salado, obradores de ladrillo. Cambiaban los nombres, cambiaba el barro de las huellas en los pies, cambiaba la distancia al río. Lo que no cambiaba era la relación entre utilidad y sustento. A igual función, igual medida. A igual dependencia, igual reducción. La ciudad había aprendido a copiar el hambre con la misma precisión con que copiaba los sellos. No era difícil entender la ventaja para quienes gobernaban. Un hombre con la espalda vacía puede rebelarse una vez. Una población medida con exactitud resiste más, produce más tiempo y se acostumbra a interpretar la privación como proporción justa. Ahí residía la astucia de aquel sistema. No negaba del todo la comida, la fraccionaba, daba lo bastante para sostener el servicio, no lo bastante para liberar a quien servía. Así, la ración dejaba de ser ayuda y se volvía atadura renovada cada luna. El escriba mayor abrió entonces una caja de tablillas mensuales y comenzó a cotejarlas con una paciencia casi ritual. La operación parecía sencilla: entrada, reserva, salida, reajuste, pero en ese ir y venir de cantidades aparecía algo más profundo. La casa gobernante no preguntaba primero quién sufría, preguntaba qué función debía mantenerse viva para que el conjunto no cediera. Después repartía el daño: canales antes que cunas, depósitos antes que viudas, cuadrillas antes que ancianos. Era un orden coherente. Precisamente por eso resultaba insoportable. A media tarde, cuando el calor ya se había pegado a los muros y el polvo del patio parecía harina sin agua, un mensajero llegó desde el norte. Su túnica traía la costra pálida del viaje, y en la muñeca llevaba atada una tablilla cubierta con funda de lino. No entró por la vía de los suplicantes ni por el pasillo de los proveedores. Fue admitido directamente en la sala del cotejo. Eso bastó para tensar el aire. Los mensajes ordinarios esperan. Los que afectan la cuenta del grano no esperan nunca. La tablilla fue desatada, humedecida apenas en los bordes para leer mejor los signos y colocada junto a la vara oficial. Venía de otra ciudad del sistema,
una con mejores campos, aquella estación, menos castigada por la sal y favorecida por una crecida más dócil. Las cifras de entrada eran claras. Había más cebada que en la luna anterior, más almacenamiento, menos pérdida por humedad, una cosecha suficientemente buena para aliviar, aunque fuera un poco, la presión sobre las casas más débiles. Pero las raciones habían sido reducidas, no por accidente, no por robo de trayecto, no por irrupción enemiga, ni por una plaga en los depósitos, reducidas con sello correcto, bajo cuenta exacta, conforme a la misma norma que regía en aquella ciudad. El grano había aumentado, el pan permitido había disminuido, y en el margen, con una serenidad casi obscena, aparecía la justificación: reserva para obras mayores, contingencia futura, estabilización del servicio. La sala quedó en silencio. Ese silencio no era ignorancia, era reconocimiento. Los escribas no estaban viendo una anomalía, estaban viendo el rostro completo del mecanismo. Si las raciones podían bajar incluso cuando el grano subía, entonces la privación ya no obedecía al capricho del río, obedecía a otra necesidad más alta y más deliberada: mantener a la población dentro de una dependencia calculada. La pregunta central de la historia acababa de adquirir su forma más peligrosa. Ya no era solo cuando el hambre había sido escrita, era por qué alguien necesitaba seguir escribiéndola incluso en tiempos de abundancia. Y mientras los escribas aún miraban aquella cuenta llegada del norte, una cesta sellada fue colocada en el suelo, junto al muro oriental. Llevaba inscritas 2 palabras que no debían circular entre ojos menores: cuentas corregidas. La cesta sellada no debía estar allí. Eso se comprendía antes de leer una sola marca. Había sido colocada junto al muro oriental con una cautela que la delataba más que cualquier inscripción. No entró como entran las cuentas ordinarias, entre polvo, recados y manos acostumbradas. Entró acompañada por un silencio inmediato. Los escribas menores dejaron de raspar arcilla. El mensajero del norte bajó la vista. Incluso el hombre encargado de humedecer las tablillas para su lectura retiró el cuenco, como si el agua misma no debiera tocar aquel paquete sin permiso. En el sello de barro, aún intacto, podían leerse las palabras que habían helado la sala: cuentas corregidas. No era una expresión inocente. En una ciudad honesta, la cuenta describe lo sucedido. En una ciudad más peligrosa, la cuenta empieza a mejorarlo, a ordenarlo, a volverlo defendible. Pero cuando una cuenta debe ser corregida, ya no estamos ante un simple error de almacén. Estamos ante la prueba de que la escasez puede rehacerse sobre la arcilla hasta parecer necesaria incluso después de haber sido provocada. El escriba mayor no abrió la cesta. Primero volvió a la tablilla llegada del norte, la de las raciones reducidas en una ciudad donde la cebada había aumentado. La colocó junto a otras del mismo trimestre. Una por una las fue comparando. Entrada total, reserva templaria, cuota para cuadrillas, cuota para conductores de barca, cuota para obra de muro, cuota para santuario, cuota para transporte hacia el palacio. A medida que avanzaba, la contradicción dejaba de parecer un accidente y asumía una forma más desnuda. Sí, había más grano, pero ese excedente no descendía hacia el barrio, ascendía, subía a la construcción de plataformas nuevas, subía a los depósitos de contingencia que jamás alimentaban primero a los débiles, subía a los convoyes que mantenían la dignidad visible del poder, subía a la obra pública que podía exhibirse como gloria del rey y del dios. La ración ordinaria, en cambio, menguaba con una precisión casi elegante. Ahí estaba la verdadera obscenidad. La ciudad no padecía hambre porque el campo hubiera fracasado por completo. La padecía porque, incluso en los años menos crueles, la abundancia era interceptada antes de llegar a la boca común. El excedente no abolía la privación, la organizaba mejor. Una ciudad puede sobrevivir a la escasez. Lo que la vuelve dócil es ver pasar el grano de largo. Nadie respondió. No era una frase pronunciada, sino una verdad que empezaba a adquirir peso en la sala. Los escribas conocían demasiadas cifras para no sentir la infección moral de aquel sistema. Cada aumento en la entrada venía acompañado por una expansión paralela del prestigio, del proyecto, del aparato, del culto, del transporte, de la reserva estratégica. Siempre había una razón superior para que el pan se demorara en el barrio. Siempre había una obra más urgente que la debilidad de una viuda. Siempre una compuerta, un muro, una procesión, una casa sacerdotal, una caravana, una restauración sagrada. La necesidad pública tenía un apetito sin fondo. El escriba mayor pidió entonces las cuentas de mano de obra. Un ayudante trajo varias tablillas atadas con fibra de palma. Allí el mecanismo se mostró completo. Cuanto más pequeñas eran las raciones ordinarias, más hombres aceptaban jornadas extra en los canales. Más mujeres se sometían a molienda adicional, más muchachos entraban en servicio de carga. Más familias quedaban unidas a la promesa de una distribución futura. El hambre no estaba destruyendo el sistema, lo estaba lubricando. La revelación cambió la temperatura de la sala. Ya no se trataba de
de un reino duro obligado a repartir poco. Se trataba de un orden que obtenía utilidad de mantener a muchos al borde exacto del agotamiento, sin dejarlos caer del todo. Un cuerpo satisfecho descansa, un cuerpo desesperado huye o roba, pero un cuerpo medido al límite correcto vuelve a la fila, acepta la orden y agradece incluso la mitad de lo que le quitaron antes. Ese era el hallazgo más frío de toda la maquinaria. La escasez administrada produce obediencia con menos ruido que la violencia abierta. El mensajero del norte, quizás sin querer, empeoró aún más la escena. Informó que las reducciones habían coincidido con el inicio de dos proyectos mayores: elevación de una terraza ritual y ampliación de un corredor de transporte hacia un centro superior. De pronto la imagen completa se cerró como una trampa. El pan ausente de una casa no había desaparecido en un descuido. Se había transformado en ladrillo, ceremonia, tránsito, visibilidad del poder. La ración robada al cuerpo se convertía en altura para la ciudad. Solo entonces el escriba mayor tocó el sello de la cesta. No lo rompió. Lo recorrió con los dedos como si leyera con la yema una amenaza familiar. Después preguntó quién la había enviado. El mensajero respondió con una vacilación que ya era una confesión. No venía del depósito común ni de la oficina del canal. Venía de una cámara interior donde ciertas cifras eran revisadas antes de pasar al archivo estable. No se corregía allí el grano derramado ni la suma mal hecha. Se corregía la versión final de lo ocurrido. Eso significaba algo insoportable. No bastaba con reducir la ración y desviar el excedente. Había que producir luego una cuenta capaz de justificarlo todo hacia atrás, como si la privación hubiera sido inevitable desde el principio. La escritura que debía fijar el hecho estaba siendo utilizada para fabricar precedentes dóciles. El escriba mayor se quedó inmóvil unos instantes. En torno a él, las tablillas parecían más pesadas que antes. No porque contuvieran más cebada, sino porque empezaban a contener una clase distinta de violencia, la que no se limita a herir el presente, sino que corrige el pasado para impedir toda acusación futura. Mandó retirar la cesta de la sala principal, no al archivo común, no al patio del recuento, a la cámara del fondo, donde solo se entraba de noche y con lámpara baja. La etiqueta seguía visible mientras se alejaba en brazos de un ayudante, cuentas corregidas, y por primera vez resultó claro que el verdadero granero de la ciudad no guardaba solo grano, guardaba la versión permitida del hambre. La versión permitida del hambre no se guardaba a plena luz. Había que seguir la cesta hasta la cámara del fondo, allí donde el aire olía menos a cereal que a arcilla vieja, aceite de lámpara y cuerda húmeda. Era un recinto sin prestigio visible, sin columnas ni metales pulidos, apenas un cuarto largo con estantes bajos y sombras pegadas a los muros. Precisamente por eso resultaba más temible. Los lugares destinados a impresionar pueden mentir con solemnidad. Los lugares destinados a corregir solo necesitan silencio. La cesta fue depositada sobre una mesa de adobe endurecido. Su sello seguía entero. A su alrededor, las tablillas apiladas parecían huesos cuadrados de una ciudad que había aprendido a ocultar sus decisiones dentro de capas de escritura. El escriba mayor esperó a que salieran los ayudantes. No quería testigos de rango incierto, no por lealtad al sistema, sino porque ciertas verdades solo se dejan ver cuando ya no pueden repartirse como rumor. Tomó un punzón de hueso, quebró el sello y apartó la tapa de fibra trenzada. Dentro no había una sola tablilla, sino varias series agrupadas por cordeles. Cuentas de entrada, cuentas de salida, registros de reasignación, notas de depósito y, más al fondo, lo más inquietante de todo, copias rehechas de tablillas ya archivadas como definitivas. Ahí estaba la cámara de las correcciones. No corregían únicamente errores de suma, corregían secuencias enteras de la realidad. Una tablilla mostraba la entrega original a las viudas de Molienda en la tercera luna. La cifra era escasa, pero soportable. Otra, escrita después con la misma fecha, reducía aquella misma entrega y aumentaba la cuota destinada a la cuadrilla del Canal Oriental. Una tercera, todavía posterior, explicaba la reducción como respuesta a un descenso del almacenamiento que en la tablilla más antigua simplemente no existía. El daño había ocurrido primero, la justificación había sido fabricada después. El escriba pasó a otro grupo. En una ciudad del norte, la reserva templaria aparecía duplicada en la versión final, mientras la versión previa mostraba una transferencia parcial a obra pública, probablemente más difícil de defender ante un barrio hambriento. En otro conjunto, varias raciones infantiles habían sido agrupadas bajo una marca general de dependientes del servicio, borrando los nombres de casa y dejando solo la categoría. Así, lo que había sido privación concreta, sufrida por rostros reconocibles, quedaba absorbido por una fórmula abstracta.
exacta. El archivo no reflejaba la violencia, la refinaba. Primero redujeron el pan, después corrigieron la memoria para que la reducción pareciera antigua. La frase se imponía sola, entre las lámparas bajas y el polvo quieto de la cámara. En aquel cuarto, la escritura había dejado de ser un acto de registro para volverse una técnica de absolución. Si las cifras finales podían sustituir a las primeras, entonces el sistema ya no necesitaba defenderse ante el presente. Le bastaba con reordenar el pasado. Una población puede soportar muchas cosas mientras aún cree que el daño fue inevitable. Lo que no soporta con la misma docilidad es descubrir que la necesidad fue redactada. El escriba mayor siguió leyendo hasta que encontró el signo que ya temía. Aparecía en la esquina inferior de varias tablillas rehechas. Un sello discreto, más pequeño que el de la Casa del Grano y menos solemne que el del santuario principal. No pertenecía a una oficina menor. Era precisamente lo contrario. Era la clase de marca usada por quienes no necesitan exhibirse porque su autoridad circula dentro de otras autoridades. El mismo sello que había aparecido junto al nombre herido de la viuda. La misma mano invisible detrás de la supuesta revisión. La misma casa interior capaz de tocar la ración sin presentarse jamás ante la fila de los hambrientos. Pero la revelación peor aguardaba al fondo de la cesta. Allí estaban las tablillas de coincidencia. Pares de documentos enviados a dos destinos distintos. Una copia para el templo, otra para el palacio. En apariencia procedían de circuitos separados. Las fórmulas variaban apenas, lo justo para preservar la ficción de que cada casa mantenía su propia jurisdicción. Sin embargo, al ponerlas una junto a otra, la estructura se volvía obscena. Mismas fechas, mismas reducciones, mismos desvíos de cebada, mismas justificaciones diferidas. Incluso la secuencia de correcciones respondía al mismo patrón. No había dos voluntades vigilándose mutuamente. Había una sola lógica repartiéndose dos máscaras. Dios y rey escribían con la misma hambre. Aquello destruía la última defensa posible. Mientras el barrio creyera que el templo podía corregir al palacio o que el palacio podía limitar la voracidad del santuario, quedaba una sombra de esperanza institucional. Pero en la cámara del fondo, esa esperanza moría sobre la arcilla. Lo sagrado legitimaba lo administrativo protegía lo sagrado. La ración, el sello y la deuda pertenecían al mismo circuito. El escriba mayor comprendió entonces por qué aquella cesta había sido apartada de la sala principal. No contenía solo cuentas comprometedoras, contenía la prueba de una fusión. El hambre no descendía en dos lenguajes, descendía en uno solo, pronunciado a veces como voluntad divina y otras como necesidad del reino. Apagó una lámpara para leer mejor la siguiente tablilla a contraluz. Era breve, un decreto de transferencia de categoría. Los hogares que recibieran cebada extraordinaria en estación difícil ya no serían inscritos bajo sustento provisional. Pasaban a figurar como adelanto de servicio. La fórmula parecía mínima. En realidad, abría una puerta nueva. Si la ración dejaba de ser auxilio y se convertía en adelanto, entonces el hambre ya no terminaba cuando el cuerpo comía. Continuaba en forma de deuda, y al pie de aquella tablilla había un nombre. No el de un dios, no el del rey, el de un inspector enviado para imponer la nueva fórmula en todos los depósitos principales. Un hombre de carne, sello y voz, entrando en la historia con poder suficiente para transformar pan en obligación futura. Un hombre de carne, sello y voz acababa de entrar en la historia. Eso cambiaba la textura del miedo. Mientras la violencia permanecía dispersa entre tablillas, correcciones y sellos discretos, todavía podía fingirse que nadie la encarnaba del todo, que el daño nacía solo de la maquinaria. Pero ahora había un nombre unido a la nueva fórmula, un inspector enviado no para abrir graneros ni para consolar barrios, sino para redefinir la naturaleza misma de la ración. Ya no bastaba con quitar pan, había que cambiar su significado, había que hacer que la ciudad aceptara que recibir cebada en tiempo difícil no era ser sostenido, sino quedar inscrito en una obligación. Llegó al patio mayor al amanecer siguiente. No venía con guardia numerosa. Los hombres realmente peligrosos rara vez la necesitan. Bastan un sello visible, dos ayudantes de archivo y la certeza de que el recinto ya ha sido preparado para obedecer. Su túnica estaba limpia del barro que cubría las piernas de los trabajadores del canal. Llevaba la barba recogida, las uñas cortas, la espalda de quien no ha cargado sacos en su vida adulta, y sin embargo cada rostro del patio se tensó a su paso. No inspiraba devoción. Inspiraba estructura. Era el tipo de hombre cuya autoridad no se anuncia con gritos porque ya vive instalada en las costumbres de otros. El escriba mayor le presentó las cuentas de la luna, las reservas comprometidas y la secuencia de reajustes. El inspector escuchó sin interrumpir, con una calma tan completa que parecía peor que la crueldad abierta. No estaba allí para discutir si una viuda debía recibir más
o si un niño había adelgazado demasiado. Estaba allí para fijar lenguaje, y quien fija lenguaje decide después qué dolor puede ser nombrado y cuál debe desaparecer dentro de la fórmula. Cuando hablaron a solas en la sala de cotejo, todo quedó claro. El inspector extendió una tablilla nueva sobre la mesa. Era breve, pulida, escrita con una precisión que no dejaba espacio para la compasión. A partir de esa luna, toda distribución extraordinaria en estaciones de escasez o desajuste de trabajo pasaba a registrarse como adelanto de servicio. La expresión parecía administrativa, casi neutra, pero al leerla despacio, la trampa se abría completa. Un adelanto no se agradece, se devuelve. Un adelanto no salva, compromete. Un adelanto no reconoce necesidad, la transforma en obligación futura. Cuando el pan cambia de nombre, cambia también el dueño del cuerpo que lo come. El escriba mayor comprendió de inmediato lo que aquella línea implicaba para la ciudad. La vieja ración, por cruel que fuera, todavía guardaba una sombra de reciprocidad. El templo alimentaba porque la casa debía seguir existiendo. El depósito entregaba porque la comunidad no podía deshacerse del todo, pero el nuevo término abolía incluso esa apariencia. Desde ese momento, el grano recibido en la debilidad ya no certificaba pertenencia, certificaba deuda, y una deuda organizada entre el templo y el palacio era una soga más duradera que el hambre misma. El inspector pidió entonces los registros de viudas, huérfanos, ancianos útiles y casas con servicio intermitente. No seleccionó primero a los fuertes, seleccionó a los vulnerables. Ahí estaba la inteligencia más sucia del sistema. El brazo que cava un canal ya está dentro de la obligación visible, pero la viuda, el niño, la anciana molinera, el hogar herido por enfermedad o pérdida, todavía conservan algo peligroso para todo orden absoluto. Pueden recordar la ayuda como un derecho de comunidad. El inspector venía a destruir esa memoria. Quería que cada cuenco de cebada dejado en manos débiles entrara en el archivo como trabajo reclamable. Templo y palacio quedaban así unidos de forma irrevocable. El santuario seguiría pronunciando palabras antiguas, justificando la distribución como parte del equilibrio sagrado. El palacio seguiría exigiendo cuadrillas, transporte, reparaciones, jornadas extraordinarias y obediencia sobre el agua, el barro y los caminos. Pero debajo de ambos lenguajes latía ya una sola operación: convertir la necesidad en compromiso laboral. Dios bendecía la entrega. El poder civil la cobraba después. No eran dos casas contiguas, eran una misma mandíbula cerrándose desde lados distintos. La primera aplicación de la nueva fórmula llegó antes del mediodía. 3 hogares recibieron cebada reducida, aceite racionado y una marca adicional al pie de su tablilla personal. Ninguno entendió los signos. No hacía falta. Lo comprenderían cuando llegara la siguiente convocatoria al canal, al taller de ladrillo o al patio de molienda y alguien pronunciara la frase exacta con la serenidad de una costumbre. La casa debe devolver lo adelantado. Una de aquellas tablillas pertenecía a la mujer del granero. Su nombre, ya herido por la raspadura anterior, fue inscrito de nuevo bajo la categoría revisada. Junto a él, el escriba estampó el signo del hijo dependiente. El inspector observó la operación sin emoción visible, como si asistiera a la reparación de una compuerta y no a la captura de un futuro. El niño aún no trabajaba. Ese era el detalle más insoportable. Sin embargo, al quedar unido al registro de la madre, su hambre ya no pertenecía solo al presente, pasaba a formar parte de una cuenta proyectada hacia adelante. La ciudad acababa de tocar algo más profundo que la escasez. Había empezado a reclamar años que todavía no existían. Y mientras el inspector recogía su sello, otra orden fue pronunciada con la naturalidad de quien cree hablar de sacos y no de destinos. En la próxima luna, toda casa marcada como adelanto de servicio deberá comparecer para nueva clasificación de fuerza útil. El hambre ya no era solo falta, estaba a punto de convertirse en deuda heredable. El hambre ya no era solo falta, estaba a punto de convertirse en deuda heredable. Esa verdad descendió sobre el patio con una lentitud peor que el pánico, porque el pánico al menos se agota. La deuda, en cambio, aprende a quedarse. La orden del inspector no provocó gritos. No hizo falta. Bastó con que los escribas repitieran la nueva fórmula mientras preparaban las tablillas personales de cada casa marcada. Adelanto de servicio. 2 palabras secas, casi limpias, capaces de transformar una porción de cebada en una cadena tendida hacia el porvenir. Desde ese momento, quien comiera en la mala estación no sería recordado como auxiliado, sino como obligado. La comparecencia comenzó esa misma tarde. Los hogares inscritos fueron llamados uno por uno a la sala de clasificación, un recinto bajo, abierto al calor inmóvil del día, donde se evaluaba la fuerza disponible de cada casa como se evalúa el estado de una compuerta o el rendimiento de una yunta. No preguntaban primero cuánta hambre había, preguntaban cuántos brazos seguían siendo reclamables. La madre, el hijo mayor, la hija capaz de hilar, el anciano aún útil para vigilar
vigilancia, la viuda que podía moler, el muchacho apto para carga. La lógica era exacta y por eso mismo brutal. El pan entregado hoy debía encontrar mañana un cuerpo que lo devolviera en trabajo. La mujer del granero fue llamada entre las primeras. Entró con el niño apoyado en la cadera, más por costumbre que por fuerza. El inspector no la miró como se mira a una persona, sino como se mira una casa herida que todavía conserva fragmentos aprovechables. Preguntó por el marido, muerto. Preguntó por otros adultos del hogar. Ninguno. Preguntó por el oficio de la mujer, molienda, limpieza de cuencos, transporte menor cuando el cuerpo lo permitía. Preguntó por el niño. Demasiado pequeño aún para carga, respondió ella. El inspector asintió con la indiferencia de quien no necesita discutir el presente cuando ya está escribiendo el futuro. El escriba inclinó la tablilla y comenzó a marcar. Primero la cantidad de cebada adelantada, después la reducción de aceite, luego la categoría de servicio pendiente. Hasta ahí, la violencia seguía siendo la conocida, pan a cambio de obediencia posterior. Pero entonces vino el gesto nuevo. En la parte baja de la tablilla, debajo del nombre de la mujer, abrió una segunda línea y trazó el signo de dependencia junto al del niño. No era todavía una asignación completa de trabajo, era algo más sinuoso, una vinculación, una manera de decir que el adelanto recibido por la madre quedaba ya adherido a la existencia futura de la casa. La mujer no entendió los signos, entendió el silencio, entendió la lentitud del escriba, entendió la atención especial del inspector, entendió que el niño, aún sin fuerza en los brazos, había entrado ya en la cuenta. Fue entonces cuando habló, no con furia, sino con ese temblor sobrio que aparece cuando alguien percibe que le están arrebatando algo todavía invisible. Dijo que el pequeño no había comido bastante, ni para sostenerse en pie. Dijo que no podía deber trabajo quien apenas sobrevivía a una estación mala. Dijo, en otras palabras, lo único sensato que quedaba por decir, que el hambre no debía transmitirse como un legado. El inspector la dejó terminar. Después respondió con la serenidad más peligrosa de todas. La casa recibe según necesidad presente y devuelve según capacidad futura. La frase era perfecta, equilibrada, casi hermosa en su simetría, y por eso mismo merecía ser temida, porque bajo esa armonía verbal se ocultaba una verdad inmunda. La ciudad había encontrado la forma de reclamar mañana cuerpos que hoy todavía no podían defenderse. El pan prestado no alimentaba solo el día, extendía un derecho sobre el tiempo. Quien acepta grano en la debilidad entrega años que aún no ha vivido. El niño tosió entonces, una tos seca, sin fuerza, como si el cuerpo protestara antes que la boca. El escriba no levantó la vista. Siguió registrando casas, una anciana con una nieta, 2 hermanas sin varón adulto, un pescador herido en la pierna y sus 2 hijos menores. En todas partes la misma operación. El auxilio disminuido del presente se convertía en obligación repartida sobre el hogar entero. La ciudad dejaba de ver familias, veía reservas futuras de servicio. Al caer la tarde, el patio estaba lleno de tablillas frescas puestas a secar. Era una imagen tranquila, casi doméstica, filas de arcilla alisada recibiendo la última luz, como si allí solo reposaran cuentas ordinarias de aceite y cebada, pero en cada una de ellas el hambre había sido empujada un paso más adentro del sistema. Ya no figuraba solo como falta corregible mediante reparto, figuraba como adelanto recuperable, como trabajo pendiente, como deuda con forma de pan. El inspector observó la hilera con un orgullo que no necesitaba exhibirse. Había hecho algo más duradero que imponer una reducción, había cambiado la naturaleza moral de la ración, y, sin embargo, aún faltaba la consecuencia más fría. Cuando el escriba mayor revisó las tablillas antes del secado definitivo, encontró una marca nueva en varios registros infantiles. No aparecía en las fórmulas antiguas. No era la simple señal de dependiente. Era una indicación complementaria, casi discreta, reservada para futuras reclasificaciones. Dicho de otro modo, la ciudad no esperaba ya a que el niño creciera para decidir si sería útil. Lo estaba siguiendo desde ahora. La madre del granero salió con su cuenco reducido y el niño dormido contra el hombro. No sabía leer la arcilla, pero detrás de ella, endureciéndose bajo el aire del atardecer, quedaba escrita una verdad que el barrio todavía no había comprendido del todo. La deuda ya había aprendido el nombre de los hijos, y en la próxima luna, cuando las casas marcadas regresaran para nueva revisión, no se mediría solo cuánto habían comido, se mediría cuánto de su futuro podía empezar a cobrarse, se mediría cuánto de su futuro podía empezar a cobrarse. La siguiente luna llegó con el cielo opaco de polvo fino y con un orden nuevo en el patio de clasificación. Ya no bastaba con presentarse para recibir o perder una ración. Ahora cada casa marcada debía comparecer entera, o lo más entera que la miseria permitiera. Madres con niños apoyados en la cadera, ancianas traídas del brazo por nietas demasiado delgadas, hermanos mayores empujando a los menores hacia la sombra escasa del muro. El sistema había dado un paso decisivo. Quería ver de cerca no solo el hambre de cada cuerpo,
cuerpo, sino la forma del hogar que ese cuerpo arrastraba detrás. La mujer del granero volvió. El niño parecía haber crecido y encogido a la vez, como ocurre en las estaciones largas de privación. Los huesos avanzan, la carne retrocede. Ella caminaba con la rigidez de quien ya no teme una mala noticia, porque la lleva encima desde hace semanas. En la sala de clasificación seguían esperando la mesa baja, el cuenco de agua para humedecer cálamos, la cuerda de sellar y las tablillas nuevas. Pero algo había cambiado en el aire. Había menos ruido humano y más atención técnica. Los escribas ya no miraban solo manos capaces de moler o espaldas útiles para cargar. Miraban relaciones, dependencias, sustituciones posibles. Un hogar dejaba de ser un refugio, se convertía en una reserva de funciones. Llamaron primero a una anciana ciega de un ojo. Recibía desde hacía tiempo una ración reducida por vigilancia nocturna de depósitos menores, ayuda insuficiente, pero todavía reconocible como apoyo a un cuerpo gastado. Esta vez la presentaron junto a su nieta, una niña de dedos finos usada hasta entonces para separar cañas y remendar esteras. El escriba no abrió dos cuentas. Abrió una sola. La porción de la anciana fue disminuida, la de la niña no aumentó. Ambas quedaron inscritas bajo una fórmula común, casa dependiente con capacidad parcial de devolución. No era una suma, era una absorción. Después pasó un pescador con la pierna mal cerrada por una vieja herida del canal. Antes era contado como hombre entero con limitación temporal. Ahora comparecía con dos hijos menores. El mayor apenas alcanzaba la edad de cargar cestos vacíos. El pequeño todavía olía a sueño interrumpido y orillas húmedas. El inspector revisó la tablilla y decidió lo impensable con una calma que ya no sorprendía a nadie: reducir la porción del padre, mantener al mayor como fuerza en observación y registrar al menor no como niño pleno, sino como dependiente de línea doméstica. Ese signo mínimo sobre la arcilla contenía una atrocidad sin espectáculo. La ciudad ya no esperaba a que el cuerpo fuera fuerte. Empezaba a reclamarlo cuando aún era promesa. Primero contaron bocas, después aprendieron a contarlas como instrumentos que todavía no habían terminado de crecer. La sala siguió tragando hogares uno tras otro. Dos hermanas sin varón adulto fueron reclasificadas según la resistencia de sus muñecas para hilar y transportar agua. Una molinera enferma perdió parte de su ración porque su hija adolescente ya podía girar la piedra con ritmo suficiente. Un anciano que antes recibía por antiguos servicios al templo fue transferido a una categoría más baja al comprobarse que en su casa quedaba un sobrino apto para el barro. Nada parecía arbitrario. Ese era el verdadero veneno. Cada decisión venía envuelta en una justificación razonable, una proporción, una equivalencia, una necesidad del conjunto. Pero al final del día, lo que la ciudad había hecho era despedazar la intimidad del hogar y volverla legible solo en términos de utilidad. La mujer del granero esperó hasta casi el final. Cuando la llamaron, el inspector pidió que el niño se mantuviera de pie. La madre vaciló, no por rebeldía, sino porque sabía que en esa postura se decidiría algo más profundo que una medida de cebada. El pequeño obedeció con la torpeza de quien aún no domina del todo sus propias piernas. El escriba observó la altura de los hombros, la firmeza del cuello, la duración del equilibrio. No estaban midiendo salud, estaban calculando plazo. La tablilla de la casa fue colocada sobre la mesa y por primera vez la madre oyó en voz alta la nueva expresión completa: adelanto pendiente con fuerza futura vinculada. No comprendió cada término. Comprendió la dirección. Su hijo ya no figuraba solo al final de la línea como boca dependiente. Había sido unido a la deuda de la casa mediante una fórmula que permitía convocarlo más adelante sin necesidad de nuevo fundamento moral. El pan entregado en la estación mala lo había alcanzado antes de que pudiera ganarlo por sí mismo. La mujer no lloró. Miró la tablilla. Ese gesto silencioso inquietó a uno de los escribas jóvenes, sentado un poco más atrás que los demás, encargado de copiar las versiones limpias para el archivo estable. A diferencia del inspector, él sí veía los nombres repetirse de luna en luna. Sí recordaba el orden anterior de ciertas casas. Sí percibía cuando una línea que antes decía sustento ahora decía obligación. Hasta entonces había servido al sistema con la docilidad del aprendiz aplicado. Pero algo en la postura del niño, recto por esfuerzo y no por fuerza, debió rasgarle una capa interna del oficio. Siguió escribiendo, aunque ya no con la misma inocencia. Al terminar la jornada, mientras las tablillas principales se llevaban a secar y el inspector abandonaba la sala con la tranquilidad de quien ha perfeccionado un mecanismo, el joven escriba se quedó atrás bajo el pretexto de ordenar fragmentos de arcilla. Esperó a que el patio vaciara su ruido. Luego tomó un trozo menor, sin sello oficial, y empezó a copiar en secreto una secuencia de marcas: las raciones antiguas, las reducidas, las reclasificaciones de niños, las fórmulas nuevas adheridas a casas cada vez más débiles. No estaba robando grano, estaba haciendo
algo mucho más peligroso. Estaba comparando, estaba comparando. Ese fue el gesto que cambió la naturaleza del archivo. Hasta entonces, las tablillas habían servido para lo que sus dueños esperaban de ellas: fijar entregas, preservar sellos, legitimar reajustes, dar a la violencia la apariencia de una secuencia correcta. Pero en manos del joven escriba, la arcilla empezó a hacer otra cosa. Ya no obedecía solo al poder, empezaba a volverse espejo contra él. Copió primero las cifras más pequeñas, las que parecían menos peligrosas. Media medida retirada aquí, una reducción infantil allá, una reclasificación doméstica en otra casa del barrio de Molienda. Nada espectacular. Precisamente por eso, la serie resultaba devastadora. Una sola tablilla puede mentir con dignidad. Varias tablillas alineadas en el tiempo empiezan a decir la verdad. Trabajó en secreto durante varias noches. Esperaba a que los patios vaciaran su eco, a que las lámparas del corredor principal bajaran de intensidad y a que los guardianes se acostumbraran a verlo en la penumbra como parte del mobiliario del recinto. Entonces sacaba fragmentos menores de arcilla y copiaba lo suficiente para conservar la secuencia: nombres de casas, marcas de dependencia, cantidades recortadas, sellos repetidos, fórmulas nuevas de adelanto y devolución. No buscaba redactar un relato, buscaba algo más peligroso: precedente. Porque cuando una reducción se repite, deja de ser una excepción. Cuando una excepción se archiva, deja de ser vergüenza. Y cuando una vergüenza archivada puede cotejarse con otra, el poder empieza a perder la comodidad de fingir que siempre actuó por necesidad. El joven escriba lo comprendió al llegar a las tablillas de los jueces de almacén. Eran documentos secos, sin grandeza, usados para resolver disputas menores: una casa que reclamaba aceite prometido, una cuadrilla que alegaba medida incompleta, una viuda que pedía revisión de registro tras la muerte de su marido. Pero al leerlas junto a las cuentas de ración, surgía una mutación más profunda. Los jueces ya no decidían solo por memoria oral ni por testimonio del supervisor. Citaban tablillas antiguas, señalaban fórmulas previas, apelaban a prácticas establecidas en lunas anteriores. Dicho de otro modo, el hambre había adquirido pasado. Eso era más grave que el recorte mismo. Un recorte aislado puede discutirse. Un recorte con precedente empieza a parecer ley natural. Lo que una vez fue crueldad, al repetirse sobre arcilla, empieza a vestirse de costumbre. La frase parecía surgir del polvo mismo del archivo. El muchacho siguió reuniendo pruebas. Descubrió que los inspectores no necesitaban imponer cada injusticia desde cero. Les bastaba con invocar una tablilla anterior. La reducción aplicada a una casa sin varón adulto se justificaba por el registro de otra semejante. La vinculación del niño a la deuda doméstica remitía a una clasificación previa en otra ciudad. El adelanto de servicio ya no era una innovación desnuda, se estaba convirtiendo en tradición escrita. Esa fue la verdadera transformación del archivo. Había dejado de almacenar cebada para almacenar permisos de daño. Cada copia secreta que el joven añadía a su escondite ampliaba esa conclusión. El sistema no solo distribuía grano, distribuía legitimidades. Decía qué reducción podía repetirse, qué pérdida de casa podía volverse ejemplo, qué categoría humana debía aceptar menos sin alterar el equilibrio general. La escritura, que una vez pudo haber servido para recordar entregas, estaba ya organizando el derecho a negar. Por eso el muchacho empezó a temer no por lo que leía, sino por lo que aún no había visto. Toda esa maquinaria de precedentes tenía que descansar en una fuente más antigua. No bastaban las correcciones recientes, ni los decretos del inspector, ni siquiera la alianza visible entre templo y palacio. En algún lugar debía existir una cámara donde reposaran las tablillas primeras, las que habían unido por vez inicial registro, sello y derecho a comer. No simples cuentas de una luna mala, sino la fórmula original que permitió a una ciudad decir: este grano no pertenece al hambre en general, sino al cuerpo autorizado por la inscripción correcta. La sospecha se confirmó en una audiencia menor. Un litigio enfrentaba a dos administradores por la distribución extraordinaria a hogares de servicio interrumpido. Uno defendía una lectura más amplia, el otro exigía sujeción estricta a la nueva fórmula. El juez, un hombre viejo de voz áspera y dedos deformados por años de sostener arcilla húmeda, escuchó ambos alegatos sin mostrar preferencia. Luego pronunció una frase que heló al joven escriba más que cualquier sello. La costumbre no se discute, se consulta. Pidió entonces que le trajeran las tablillas del origen. No fueron traídas. El litigio se resolvió con una referencia oral a ellas, como si su autoridad bastara aún ausente. Pero esa ausencia era en sí misma una revelación. Existía por encima del archivo ordinario y del archivo corregido un estrato más hondo, un conjunto sellado de documentos tan antiguos y tan decisivos que no circulaban entre manos comunes. Allí debía de estar la primera operación verdaderamente irreparable, el momento en que el hambre colectiva fue fragmentada en accesos selectivos y la supervivencia empezó a depender no de la cosecha ni de la compasión, sino de una autorización. El joven escriba regresó esa noche a su escondite
y ordenó las copias en silencio. Ya no le bastaba demostrar que las raciones habían sido rebajadas, ni que los niños empezaban a figurar como futuros deudores, ni que los jueces usaban precedentes para consolidar el sistema. Todo eso era terrible, sí, pero ahora comprendía algo peor. Si quería romper el hechizo, debía encontrar el lugar donde el daño había sido santificado por primera vez. Y mientras fuera de los muros el barrio seguía creyendo que sufría decisiones de cada luna, él entendió que la ciudad estaba sostenida por una cámara más antigua, sellada y casi intacta, donde dormían las primeras tablillas capaces de decidir, con una sola línea, quién tenía derecho a pan y quién debía aprender a esperar. La cámara sellada no estaba lejos del archivo común. Ese era el detalle más perturbador. La ciudad había colocado su verdad más antigua no en una montaña remota ni bajo una guardia de guerra, sino detrás de un muro discreto, a pocos pasos de las mesas, donde cada día se repartían aceite, cebada y silencio. El joven escriba lo comprendió cuando siguió al juez de almacén en una tarde pesada, casi inmóvil, en la que hasta las moscas parecían girar más despacio sobre los cuencos de agua. No hubo ceremonia, solo una llave de bronce oscuro, un sello retirado con cuidado y una puerta baja que se abrió con la resistencia seca de la madera vieja. Dentro esperaba el origen. El aire olía a barro cerrado desde generaciones. No era una tumba, era algo peor, una memoria intacta. Sobre estantes de adobe reforzado reposaban paquetes de tablillas envueltos en lino endurecido, agrupados por cordeles resecos y marcas de antigüedad que ya casi no necesitaban leerse para imponer respeto. Allí no se guardaban las cuentas del trimestre ni las correcciones vergonzosas del presente. Allí dormían las primeras fórmulas, las decisiones fundadoras, las líneas breves que una vez cambiaron la relación entre el grano y la garganta humana. El juez no permitió que el muchacho tocara al principio. Tomó él mismo uno de los paquetes, lo llevó a una mesa baja y fue desenvolviendo el lino con la lentitud de quien conoce el peso político de cada gesto. Las tablillas eran más toscas que las modernas, menos elegantes, menos uniformes, pero esa aspereza les daba una autoridad más severa. No habían sido escritas para adornar el orden, lo habían inaugurado. El joven escriba inclinó el cuerpo para leerlas y sintió la violencia exacta de la antigüedad. Entradas de cebada, reservas, raciones de trabajo, listas de casas, signos de templo, signos de supervisión, todo parecía familiar. Y sin embargo, algo en aquellas líneas era más desnudo, menos disimulado, como si la primera generación de administradores aún no hubiera aprendido a ocultar del todo la lógica que estaba fundando. La tercera tablilla abrió la grieta definitiva. No hablaba de hambre como desgracia general. No hablaba del barrio, ni del campo arruinado, ni de la compuerta rota. Hablaba de otra cosa. Decía, en la forma seca del archivo antiguo, que la cebada de contingencia debía salir según casa inscrita y sello confirmado, no según necesidad, no según boca, no según presencia, según registro, según autorización, según pertenencia reconocida por la institución correcta. Allí, en unas pocas líneas de arcilla vieja, estaba el giro que había condenado a generaciones enteras. El alimento dejaba de responder al hecho de tener hambre y pasaba a responder al hecho de figurar. La ciudad no había resuelto la escasez, la había dividido. Desde ese día no bastó sufrir, hubo que ser admitido. El muchacho siguió leyendo y cada tablilla obligaba a reinterpretar todas las anteriores. Una casa desplazada por crecida podía recibir solo si había sido reinscrita. Una viuda sin varón adulto debía ser validada por el recinto que hubiese recibido el trabajo de su familia. Un niño no contaba como unidad plena, sino como extensión parcial del hogar autorizado. Hasta las entregas extraordinarias, las que en apariencia nacían de compasión estacional, aparecían ya sometidas a control de sello. La supervivencia no estaba organizada alrededor del hambre común, estaba organizada alrededor del acceso selectivo. De pronto la historia del granero, de la mujer borrada, del niño adherido a la deuda, dejaba de parecer una corrupción reciente. Era continuidad. El sistema no había sido traicionado por administradores tardíos, había nacido así. Solo se había vuelto más fino, más frío, más experto en justificar lo que desde el principio quiso hacer, convertir el alimento en un privilegio verificable. El juez abrió entonces otro paquete. Esta vez las tablillas eran ligeramente posteriores y mostraban el siguiente endurecimiento. Ya no bastaba con estar inscrito. Las casas admitidas eran clasificadas por rango de servicio y por relación con el centro distribuidor. Templo principal, taller adscrito, cuadrilla hidráulica, casa de molienda, dependencia menor. Las raciones no descendían sobre la población como lluvia repartida. Circulaban por una jerarquía de cercanía al poder. Cuanto más lejos quedaba un hogar del corazón administrativo, más frágil era su derecho a comer. La ley del hambre no consistía en negar a todos, consistía en dar a cada cual la cantidad exacta de dependencia que el sistema necesitaba. El joven escriba
ya no copiaba con calma. Sus manos temblaban sobre el borde de la mesa, no por reverencia, sino por la sensación insoportable de estar mirando la primera costura visible entre civilización y exclusión. Aquellas tablillas no eran solo antiguas, eran la escena inicial de una traición. Habían tomado una necesidad compartida, comer para seguir vivo, y la habían sometido a verificación, rango, pertenencia y deuda futura. El grano que podía haber sido refugio frente al río y la mala estación fue convertido desde temprano en prueba de sumisión reconocida. Entonces apareció la última tablilla del paquete. Era breve, casi decepcionante a primera vista, pero al pie de la fórmula originaria, junto al mandato de distribución por registro y sello, aparecía una marca mayor, más antigua que las demás, estampada no por un supervisor de depósito ni por un juez de almacén. Era la marca soberana de la casa que había legitimado todo el dispositivo, no un simple administrador, no un corrector secundario. El poder central mismo había puesto su nombre sobre la operación que transformó el hambre en criterio legal. El juez cubrió la tablilla demasiado tarde. El muchacho ya había visto la marca, y con ella comprendió lo que la siguiente parte exigiría sin demora. Ya no bastaba saber cómo nació la ley del hambre. Ahora había que mirar por qué una casa soberana necesitó escribirla así, desde el principio, sobre la garganta de su propia ciudad. Ahora había que mirar por qué una casa soberana necesitó escribirlo así. La marca al pie de la tablilla antigua no era un adorno de autoridad, era una confesión. Todo lo que la ciudad había fingido durante generaciones, que el templo distribuía por piedad ordenada, que el palacio corregía por necesidad, que las reducciones nacían del río, de la sal, de la mala luna o del dique roto, se derrumbaba bajo aquella impresión de sello. La fórmula original no había sido redactada para responder al hambre, había sido redactada para gobernar el acceso al alimento antes de que el hambre pudiera convertirse en tumulto. El poder soberano no esperaba a que la escasez destruyera la ciudad, la administraba de antemano. El joven escriba volvió a leer la línea inicial, despacio, como si cada signo fuera una piedra retirada de un muro antiguo. Según casa inscrita y sello confirmado. Ahí estaba el corazón del sistema. No comería primero quien más lo necesitara. Comería primero quien hubiese sido reconocido por la estructura adecuada, clasificado en el rango correcto y fijado dentro de un circuito que pudiera reclamar algo a cambio. La ley del hambre no nació para castigar un crimen. Nació para decidir qué vidas podían ser convertidas en continuidad útil. Eso explicaba todo lo que había venido después. Explicaba por qué la viuda del granero podía esperar ante una puerta llena. Explicaba por qué el niño había sido adherido a la deuda antes de poder sostener una carga. Explicaba por qué las raciones disminuían incluso cuando la cebada aumentaba. Explicaba por qué el archivo corregía el pasado, por qué los jueces consultaban precedentes, por qué el inspector había cambiado el nombre del pan para volverlo obligación futura. No eran deformaciones tardías de una regla justa, eran la maduración de una intención antigua. Desde el principio la ciudad no había organizado la abundancia, había organizado la dependencia. Lo primero que escribió el poder no fue una promesa de alimento, fue una frontera alrededor del pan. El juez percibió, demasiado tarde, que el muchacho ya había entendido demasiado. Cerró el paquete, volvió a envolver el lino y quiso devolver las tablillas al estante, con la rapidez sobria de quien pretende restaurar el silencio material del recinto. Pero el silencio ya no servía. Una vez vista la marca soberana, todas las demás tablillas del archivo cambiaban de color. Las reducciones dejaban de parecer ajustes. Las categorías dejaban de parecer administración. Incluso el lenguaje sagrado del reparto quedaba expuesto como lo que siempre había sido, una forma ceremoniosa de legitimar exclusiones diseñadas desde arriba. Porque una casa soberana necesita algo más que grano para durar. Necesita previsibilidad. Necesita que la población tema quedar fuera del registro. Necesita que el obrero vuelva al canal antes de debilitarse del todo. Que la molinera acepte la porción menor por miedo a perderla por completo. Que la viuda siga compareciendo. Que el niño crezca ya dentro de una cuenta reclamada. Que el barrio no vea el alimento como un bien común, sino como una autorización revocable. Ahí residía la utilidad política de la tablilla de raciones. Convertía el hambre en una experiencia individualizada y verificable. Fragmentaba la necesidad colectiva en cientos de permisos pequeños. Y un pueblo fragmentado por permisos ya no se levanta como multitud, se presenta como fila. El joven escriba salió de la cámara con esa verdad pegada al pecho como una fiebre sin sudor. El patio exterior seguía respirando igual. Los guardianes seguían en sus puestos. Los cuencos vacíos seguían alineados cerca del muro. El granero seguía repleto, silencioso,
con esa quietud obscena del excedente bien custodiado. Nada había cambiado a simple vista, y sin embargo todo era otro. Ahora sabía que la ciudad no había sido construida para vencer el hambre de una vez, había sido construida para distribuirla con precisión suficiente como para hacerla útil. Esa noche volvió a su escondite y ordenó las copias clandestinas junto a la nueva secuencia mental que ya no podía olvidar. La marca soberana en el origen, las categorías posteriores, las correcciones del archivo, el adelanto de servicio, los niños vinculados, la alianza entre santuario y palacio. La fórmula completa estaba cerrada. La ración había hecho exactamente lo que el poder necesitaba: someter el alimento a inscripción, rango, deuda y obediencia, hasta que el hambre dejó de parecer desgracia compartida y empezó a comportarse como ley. Pero al levantar una cesta menor, oculta detrás de fragmentos de cuentas inútiles, encontró algo que no figuraba en ninguno de los registros revisados: un paquete sin abrir. No era antiguo como las tablillas del origen, tampoco reciente como las del inspector. Llevaba marcas de varias casas domésticas y una inscripción parcial, erosionada en el borde: transferidos fuera de lista. No había sello final, no había nota de reasignación, no había fórmula de deuda ni de cancelación. Solo nombres de hogares que en algún momento habían desaparecido del registro sin pasar por las categorías visibles del sistema. El muchacho sostuvo el paquete sin desatarlo y comprendió que la historia no terminaba al descubrir que el hambre había sido convertida en ley. Terminaba, o empezaba de nuevo, con una sospecha aún más fría: que después de decidir quién podía comer, la ciudad había aprendido también a borrar sin ruido a quienes ya no convenía ni siquiera contar. Gracias por mirar.